dar la bienvenida a todos ya a la Cámara de Comercio de Madrid. Sabéis que dentro de la filosofía de la Cámara de dar servicio a las empresas, pues uno de los servicios que intentamos dar es el de formación. Formamos a la gente en los perfiles que las empresas necesitan para que puedan desempeñar allí sus funciones, ¿no? Hoy en esta masterclass sobre inteligencia artificial y cloud, contamos con Alejandra Espinosa. Ella es una persona experta en todos estos temas tecnológicos. Tiene especial interés en transmitir los conocimientos. No solo es una consultora experta, sino que también tiene mucho interés en transmitir los conocimientos. Tiene experiencia como docente y le gusta especialmente la docencia desde el punto de vista práctico y la comunicación desde el punto de vista práctico, por lo que vais a tener ocasión de ver todos estos asuntos con detalle. Va a hacer algunos ejemplos que también os van a quedar ahí para que los podáis aprovechar después. Em, Tenemos una sesión en la que tendremos como unos 60 minutos y ella va a hablar sobre todo este tema, el análisis de cuáles son las habilidades y competencias que se necesitan hoy en día para estar en el mundo tecnológico, para poder participar como un profesional en las empresas que están utilizando Big Data, que están utilizando inteligencia artificial. Os va a explicar también Me da pena. cuáles son esas tecnologías y también vamos a revisar después brevemente cuál es la propuesta que os podemos hacer de formación con nuestro curso especialista en inteligencia artificial y Big Data. Tenemos también una propuesta económica para vosotros, una oferta de descuento y creo que todo ello va a ser muy interesante. Así que no le voy a robar mucho más tiempo a Alejandra. Sé que la presentación que he hecho de Alejandra ha sido muy breve y demasiado sucinta para lo extenso que es su currículum, lo extensa que es su experiencia y estoy seguro de que ella os va a poder orientar mucho mejor en todo eso. Bienvenida, Alejandra, Muchas gracias, Jaime. y te iba a decir, te voy a dejar, pero no te voy a dejar, voy a estar aquí contigo todo el rato, te voy a acompañar y voy a disfrutar de esta exposición, ¿vale? Pues bienvenida, Perfecto, Jaime. bienvenidos todos a la Cámara de Madrid. Muchas gracias, Jaime, por esta presentación y a todos los que estáis aquí y los que nos estáis viendo en diferido por asistir a esta masterclass en la que, como bien decía mi compañero, vamos a hablar sobre todo de la temática de inteligencia artificial y cloud computing, de estas dos nuevas tecnologías que están abordando casi todos los sectores dentro de nuestro mercado y de esta forma entender un poquito mejor qué papel podríamos tener nosotros dentro de todo este paradigma y cómo podemos involucrarnos en el mundo de la IA, el cloud computing, para obtener un futuro empleo o en qué punto tenemos que comenzar nuestros estudios, ¿no? Así que sin más dilación, paso a compartiros la presentación para hablar un poquito, comenzar hablando de lo que vamos a ver durante la sesión de hoy. Muy bien, ¿estáis todos ya? Sí que vamos a pedir que durante la presentación todo el mundo, ya os lo dijimos, pero lo vamos a recordar, todo el mundo silencie por favor los micrófonos y veo que ninguno lo tenéis, pero que nadie active la cámara de tal forma que podáis ver lo mejor posible esta presentación. Yo también voy a dejarlo por aquí y nos centramos. Durante esta sesión, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a hablar sobre aspectos teóricos y aspectos prácticos. Una vez finalice la presentación que tengo preparada para vosotros, veremos algunos ejemplos en directo de aplicaciones de inteligencia artificial como aplicaciones de reconocimiento de lenguaje natural o reconocimiento de imágenes. Veremos algún modelo algún algoritmo que es capaz de predecir el cáncer si un paciente con unos parámetros predeterminados tiene o no tiene cáncer y pues algunos ejemplos más sobre análisis de sentimientos. Es decir, hoy vais a tener el completo.
Como veis, el primer punto que vamos a abordar es un poquito la revolución tecnológica. Hablaremos sobre los números reales, asentaremos qué está pasando en el mercado, qué papel ocupa la IA, pero con cifras y con datos refutados. Seguiremos hablando a continuación de las arquitecturas cloud, de los fundamentos técnicos, principales, críticos que debemos conocer nosotros como profesionales para convertirnos en profesionales del Big Data y del Cloud Computing. Seguiremos con inteligencia artificial, hablaremos de implementaciones empresariales reales, es decir, qué papel está adoptando en las empresas a nivel nacional e internacional la inteligencia artificial, el stack tecnológico demandado por la industria. Aquí ya nos empezamos a enfocar sobre qué tengo que aprender yo para poder involucrarme en este sector. Y por último, y así afinaremos más hacia el posicionamiento estratégico y las salidas profesionales que tienen estas carreras o que tienen este tipo de estudios, ¿no? Al final terminaremos con esos ejemplos prácticos que os he prometido y además os pasaremos el código de todos ellos para que vosotros también podáis recrearlos y podáis trastearlos, trabajar con ellos. Trastear, que es la palabra que a mí más me gusta en todo esto. Así que vamos allá. Si la presentación quiere andar, ahí está, ahora sí. Vamos a comenzar hablando de números, como hemos dicho. Y lo primero que hay que decir es una de las mayores realidades, es decir, las ofertas laborales que requieren habilidades en inteligencia artificial se han multiplicado por 12 en los últimos 2 años en España. Esto no es una proyección futurista, esta es la realidad documentada del mercado español en 2025. Los datos que nos muestra un informe de Digitales, que es una de las empresas que realiza estudios de mercado más refutadas de nuestro país, pues los datos que nos arrojan son muy reveladores. Fijaos en este dato. Las ofertas de empleo en inteligencia artificial han experimentado un crecimiento del 454% entre 2019 y 2023. Casi nada. La penetración de la IA generativa, todas estas inteligencias artificiales que generan contenidos, ya sean relacionales, ya sean de vídeo, ya sean de imágenes, a partir del prompting, esos prompts que todos vosotros debéis conocer porque habéis introducido seguramente alguna vez en ChatGPT o en Cloud o en Midjourney o en cualquiera de estas aplicaciones, herramientas de IA generativa. En el tejido empresarial español siempre está mostrando últimamente una aceleración exponencial. El 52% de los profesionales españoles ya utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa en el trabajo, frente a, por ejemplo, el año anterior que esta cifra se reducía al 34%. En un año hemos pasado del 34 al 52. Y esta adopción masiva va mucho más allá de los típicos perfiles tecnológicos tradicionales, porque podemos decir, claro, pero es que esto se ciñe a solamente perfiles tecnológicos. No es así. Esta adopción se está extendiendo a marketing, a recursos humanos, a operaciones comerciales. Para contextualizar esta magnitud, los dos epicentros, la concentración de este tipo de ofertas se sitúa en Madrid y en Barcelona. Madrid y Barcelona se están consolidando como epicentros de la transformación tecnológica nacional. El 40% se concentra en el resto de España. Pero la tendencia, como ya hablaremos más adelante, navega hacia una adopción futura de otros centros, o sea, de otros puntos geográficos, convirtiéndose en nuevos polos, en nuevos epicentros de toda esta transformación. El sector TIC. El sector TIC, para aquellos que no conozcan las siglas TIC, es Tecnologías de la Información y la Comunicación. Alcanzó en España una cifra de negocios de 124.000
316,9 millones de euros en 2022, registrando desde 2022 a 2021 un crecimiento del 12,8%. Y las proyecciones, esto no se frena aquí, esto no para aquí. Las proyecciones indican que este mercado, el mercado TIC español, crecerá a una tasa compuesta anual del 7,46% entre 2024 y 2029. Como veis, las cifras lo que hacen es apoyar y adoptar, o sea, apoyar toda esta pensamiento crítico sobre, oye, yo quiero involucrarme en un mercado y en un sector que realmente esté en auge, que sea prolífero, que me vaya a dar un trabajo real en el que pueda evolucionar y en el que pueda crecer. El mercado de las TICs es el mercado que estáis buscando. En resumen, de todo lo que estamos comentando, quizá los datos más importantes, que del 34 al 52% en un año, esa adopción masiva que han tenido los profesionales de herramientas de inteligencia artificial en su puesto laboral. Que los sectores donde más punteros están siendo estas herramientas son en marketing, en recursos humanos y en operaciones comerciales. Son aquellos que lideran la integración. Vamos a ver unos ejemplos. Todos conocemos Banco Santander, ¿verdad? Bueno, pues Banco Santander recientemente ha materializado una estrategia llamada Data and AI First, con resultados muy potentes. En 2024, las iniciativas de inteligencia artificial en Banco Santander aportaron más de 200 millones de euros en ahorros. Y estos son datos del propio Santander Infobae, es decir, son datos que, como os hemos dicho, una vez finalice la masterclass, en los comentarios, en la descripción de YouTube, os dejaremos todas las referencias bibliográficas para que vosotros mismos podáis consultar todos estos datos que yo estoy dando y que no me digáis, bueno, Alejandra, pero es que te estás inventando los datos. Nada, todo está refutado. Y estos datos, todos los datos, son muy prometedores y también muy reales. Bueno, los copilotos ya no solamente trabajan con esta estrategia Data and AI First para poder obtener más ahorros, sino que también a nivel empresarial han implementado copilotos de IA. ¿Qué son estos copilotos de IA? Seguro que os sonarán los términos agente digital. Es una palabreja, como digo yo, que está en boca de todos hoy en día. Estos agentes digitales son copilotos de inteligencia artificial que realizan tareas para facilitar las labores, los procesos empresariales o no empresariales. En este caso, Santander, sus copilotos de IA asisten en más del 40% de las interacciones en los contact centers. Es decir, que al final estos servicio al cliente está a un 40% asistido ya con copilotos de inteligencia artificial. ChatGPT Enterprise, que también implementa Banco Santander, está disponible para 15.000 empleados del grupo en Europa y América. ChatGPT Enterprise es el asistente para todos los trabajadores de Banco Santander, para poder solucionar aquellas pequeñas, por así decirlo, problemas, aquellos pequeños frenos que puedan tener en su día a día, más allá de dudas que pueden surgirles o de asistencia a la hora de utilizar diferentes herramientas o para, por ejemplo, nuevos empleados. Otro gigante que está implementando y que está invirtiendo muy fuerte en inteligencia artificial es Mercadona. Mercadona ha anunciado su plan de excelencia digital con una inversión de 250 millones de euros para el periodo comprendido entre 2025 y 2028.
La compañía está trabajando actualmente con 300 aplicaciones o procesos que todavía están sujetos a mejora tecnológica. Es decir, que pretenden implementar todas estas mejoras tecnológicas en estas 300 aplicaciones, en estos 300 procesos. Su intención, su objetivo es implementar arquitecturas de vanguardia para poder optimizar tanto trazabilidad de productos como experiencia de compra del cliente. Y ahí hay una gran oportunidad porque todos esos puestos todavía están por cubrir. Telefónica es conocida por todos. Telefónica Tech ha desplegado su plataforma Gen AI Platform para crear asistentes virtuales personalizables. Esta plataforma está respaldada por más de 400 profesionales que se dedican a la investigación y desarrollo de inteligencia artificial desde 10 centros especializados aquí en España, solamente en España. Además, ubica otros profesionales también dentro de este proyecto en Reino Unido, en Europa Central e incluso en América. Y ya trascendemos las fronteras y nos pasamos al ámbito internacional. El futuro del empleo en IA. Bueno, al final, el crecimiento, como conclusión de todo este primer bloque, podemos afirmar que el crecimiento es sostenido, que el crecimiento es exponencial y exponencial a nivel anual, que va a haber una expansión geográfica. No solo se van a mantener Madrid y Barcelona como epicentros tecnológicos, sino que se emergerán más allá de ellos otros nuevos epicentros para descentralizar las oportunidades laborales, que sí que es verdad que ahora mismo se encuentran muy centralizadas en Madrid y en Barcelona. Y al final, la adopción de inteligencia artificial se va a extender a todos los sectores, no se va a relegar únicamente a marketing, recursos humanos y operaciones. Se estima que en los próximos años 240.000 nuevos empleos especializados serán creados solamente relacionados con inteligencia artificial. Así que si estamos buscando una oportunidad para realmente obtener un futuro próspero y un puesto de por vida, la inteligencia artificial es el sector en el que hay que enrolarse. Pasamos ya al bloque número 2. Después de esta conclusión y después de este análisis y de este bombardeo de cifras, vamos a hablar un poquito de las arquitecturas cloud, de los fundamentos técnicos críticos que nosotros tenemos que dominar. Es decir, qué pilares tecnológicos están sustentando la revolución digital actual. La migración hacia arquitecturas nativas de nube no es una tendencia, es una realidad operativa de las empresas competitivas. A mí me ocurre que me encuentro mucho con alumnos que me dicen, bueno, Alejandra, yo estoy estudiando Azure o estoy estudiando AWS, que son dos de las principales empresas que trabajan cloud computing a nivel empresarial en el mundo entero, ¿no? Pero no veo yo que futuro inmediato, mucho menos, vamos, más allá de la realidad, más allá de estas pesquisas, la realidad esto es totalmente diferente. Es decir, en el mercado español, toda aquella empresa operativa que quiera ser realmente competitiva ya está adoptando una arquitectura en la nube, es decir, su infraestructura, sus aplicaciones y sus servicios ya se están migrando a la nube. En cloud, a ver, la palabreja, como digo yo siempre, una de las más representativas son microservicios. Un paradigma de microservicios versus el paradigma monolítico que teníamos hasta ahora. Y todo esto de monolítica, de microservicios, ¿qué es? Bueno, esta arquitectura de microservicios representa un cambio empresarial. ¿Por qué? Porque divide una aplicación
una aplicación empresarial en una serie de servicios implementables de forma independiente que se comunican a través de una API. Antiguamente la aplicación era un todo y era un uno. Si nosotros modificábamos, actualizábamos, optimizábamos una parte de la aplicación, teníamos que adaptar todas las demás partes para que convergieran con esta nueva y además optimizarla en su conjunto, realizar la nueva implementación en su conjunto. Con esta nueva arquitectura de microservicios, cada uno de los servicios se puede desplegar y modificar sin que ello afecte a otros servicios o aspectos funcionales de la aplicación. Este es el primer gran salto que hemos dado y que supone una gran ventaja con respecto al paradigma anterior. El mercado global también valida esta transición, es decir, el mercado de microservicios en la nube crecerá de 2,21 mil millones en 2025, como estamos viendo, a unos 8, por ejemplo, 8 millones para 2032. Esto supone una tasa compuesta anual del 20% aproximadamente. Pero ya veis cuál es la tendencia y no solamente estamos hablando del mercado europeo o español, sino ahora ya nos basamos en el mercado internacional, en el mercado global. Esta expansión que estamos viendo al final es una evidencia clara de que se está adoptando de forma masiva estos patrones arquitectónicos distribuidos, es decir, estas nuevas arquitecturas de microservicios enfocados única y exclusivamente a la nube, que no siempre son enfocados exclusivamente a la nube, porque también encontramos otros tipos de arquitecturas híbridas. Pero como hemos dicho, la mayoría de empresas, todas las empresas que quieran mantenerse en un estado competitivo, deben de comenzar a implementar arquitecturas cloud, tanto en infraestructura como en aplicaciones, como en servicios. Las ventajas de trabajar para las empresas, de trabajar con estas tecnologías, son numerosas y cuantificables, ¿no? Los equipos de desarrollo al final pueden actualizar, sustituir servicios de forma individual sin afectar todo el sistema, como estábamos comentando. Esto nos va a permitir interacciones mucho más rápidas y mejoras continuas. La tolerancia a fallos, además, perdón, se va a incrementar exponencialmente. Es decir, un error en un microservicio no va a comprometer la disponibilidad del sistema completo. Si falla un microservicio, yo realizo las reparaciones o modificaciones que tenga que hacer, optimizo ese microservicio para que vuelva a estar disponible, pero el resto de la aplicación no sufre ninguna falla de disponibilidad, sigue estando completamente disponible. Además, la escalabilidad, tanto horizontal como vertical, va a ser granular para todos los servicios. ¿Y esto qué significa? Cuando hablamos de escalabilidad vertical, hablamos de implementar diferentes tipos de servicios según la empresa lo vaya necesitando. Por ejemplo, imaginémonos una empresa que crece en número de empleados. No es lo mismo que yo compre un ordenador si tengo un empleado, que compre 5 ordenadores si tengo 5 empleados o que compre 20 si tengo 20 empleados. Lo mismo ocurre con los escritorios virtuales, con la infraestructura de red. Cuando yo trabajo con una infraestructura cloud, puedo escalar todos los servicios según los voy necesitando. Si hoy necesito 10 equipos, 10 máquinas virtuales para mis 10 empleados, voy a crear 10. Y si mañana necesito 15, crearé 15 y pagaré por esas 15. Pero si vuelvo a necesitar 10, puedo volver a ese número de 10. Además,
Un ordenador, por ejemplo, hoy puede ser que necesite que tenga una potencia determinada, por ejemplo, necesite una máquina virtual que tenga 32 gigas de memoria RAM, pero puede ser que en un departamento de diseño gráfico mañana necesiten hacer optimizaciones y renderizado de vídeo y necesitemos una máquina que en vez de 32 gigas de memoria RAM tenga 512 gigas de memoria RAM. Pues lo tengo disponible a unos pocos clics de distancia. Es decir, a eso nos referimos con escalado horizontal. No solamente que puedo tener más máquinas, sino más potentes. Y esto se aplica a toda la infraestructura, esto se aplica a todas las aplicaciones y a todos los servicios. Es decir, al final yo siempre voy a pagar por aquello que necesito y voy a tenerlo disponible cuando lo necesite. Dentro de todo el paradigma del cloud computing, uno de los actores principales y que todo el mundo que esté trabajando en el sector conoce o debe conocer es Docker. ¿Qué es Docker? Docker es una aplicación que ha redefinido todo el paradigma del deployment, del despliegue de aplicaciones. Trabaja con una arquitectura de microservicios. Con Docker, una aplicación se crea con componentes independientes que ejecutan cada proceso de la aplicación como un servicio. Los contenedores, Docker trabaja con contenedores. Estos contenedores, ¿qué nos proporcionan? Proporcionan encapsulación completa en todo el ciclo de vida, lo cual nos permite al 100% eliminar todas las inconsistencias que haya, por ejemplo, en entornos de desarrollo, testing o producción. Lo que nos permite también encapsular toda la aplicación con sus dependencias o la aplicación con las dependencias que necesite para que pueda ser posteriormente ejecutada en cualquier entorno, que sea portable. Es decir, que tenga el mismo comportamiento si yo la estoy ejecutando en un sistema operativo o en otro, por ejemplo, o en un tipo de dispositivo o en otro. Al final son todo ventajas que nos ofrece esta aplicación y por eso es tan importante y se ha convertido en un must dentro del ámbito del cloud computing. Además de Docker, también tenemos que conocer Kubernetes. Kubernetes emerge como un estándar total, un estándar de facto que se suele decir, para orquestación. Es una plataforma de código abierto que permite automatizar la implementación, el escalado y la administración de las aplicaciones en contenedores. Todas las empresas que trabajan con Docker, a su vez, o la mayoría de las empresas que trabajan con Docker, trabajan de la mano también conjuntamente con Kubernetes. Al final, tiene unas capacidades técnicas muy, muy específicas. El Kubernetes permite el auto-scaling horizontal, el descubrimiento automático de servicio, el balanceado de carga y las actualizaciones, las rolling update sin downtime ni interrupción. Es decir, que son las actualizaciones continuas y enroladas que hacen que toda optimización de una aplicación sea mucho más sencillo, mucho más fácil de manejar. Tanto Docker como Kubernetes, recordémoslo bien porque son dos must dentro del mundo de los contenedores. Y la evidencia empírica al final es demoledora, ¿no? Es contundente. Gartner, no sé si lo conocéis, pero Gartner es otra empresa que se dedica a realizar diferentes tipos de estudio de mercado al margen de su negocio principal. Y recientemente señaló que el 85% de las empresas usarán contenedores en producción en 2025, cuando en 2019 lo hacía solo un 35%. La progresión
que está adoptando la containerización dentro de las empresas es geométrica. No solamente es exponencial, sino geométrica. Y refleja, por supuesto, toda la maduración tecnológica que está viviendo el ecosistema empresarial. La Infrastructure as a Service, la infraestructura como servicio, ha crecido también de forma exponencial en los últimos años. En España, la inversión en servicios de nube pública, de public cloud, alcanzará los 6.750 millones de euros en 2025. Bueno, se estima que ya solamente los ha alcanzado por la época por la que estamos. Más de un 23% que el año anterior. Para 2025, para finales de 2025, se prevé que toda la adopción en la nube será de 8.271 millones de euros. O sea, va subiendo de forma exponencial a raíz de 20 y pico % al año. Y dentro de este entorno encontramos los tres grandes actores, los tres principales actores, que son Amazon Web Service, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Son los tres principales actores que nos ofrecen este tipo de servicios en la nube, sobre todo para empresas. Al final, el impacto, los datos, el impacto cuantificable es muy potente, ¿no? Este enfoque serverless gana terreno, permitiendo a las empresas ejecutar aplicaciones sin preocuparse por la gestión de servidores, sin preocuparse por que las optimizaciones sean escaladas, sino ahora son continuas, lo cual al final en todas las empresas reduce costes y mejora la eficiencia operativa. Pasamos ya al siguiente bloque, que es el bloque de la inteligencia artificial. Una vez que ya hemos cerrado el bloque de cloud, nos toca hablar del fundamento teórico a la implementación práctica. En esta parte vamos a analizar de forma rápida, que veo que me estoy extendiendo mucho, vamos a analizar rápidamente algunos casos que demuestran cómo la inteligencia artificial va más allá de la experimentación y ya es una realidad en cualquier infraestructura de negocio. Volvemos a Banco Santander. Banco Santander, ahí, eso es. Banco Santander, como decía, ha materializado uno de los casos de usos más sofisticados de Machine Learning en producción a nivel europeo. Ha conseguido reducir los fraudes en un 20% gracias a la implementación de sistemas de inteligencia artificial que detectan actividades sospechosas en tiempo real. La arquitectura es bastante compleja. Santander utiliza la inteligencia artificial para gestionar grandes volúmenes de datos, muchos, grandísimos volúmenes de datos de los clientes y de esta forma poder crear patrones analíticos y predictivos. El sistema opera mediante el cruce de datos de sistemas de geolocalización de teléfono móvil para comprobar ubicación, notificar operación y solicitar verificación automática. Y al final toda esta implementación ejemplifica la evolución desde los sistemas estáticos hacia esas arquitecturas que se adaptan a la realidad para poder ofrecer soluciones mucho más eficientes. Antiguamente, tradicionalmente, los bancos dependían de estos sistemas estáticos, pero ahora, con la inteligencia artificial, se logra un análisis en tiempo real y respuestas totalmente automáticas que ya no solamente reducen los fraudes, sino también pueden reducir los falsos positivos, ¿no? Como os pongo aquí. Y la escalabilidad impresionante. Es decir, se utiliza la inteligencia artificial desde hace años en ámbitos como la detección de fraude y la atención al cliente. Y poco a poco los proyectos cada vez dan resultados más tangibles, pasando de ser proyectos a soluciones reales, ¿no?
Mercadona, volvemos a Mercadona. Mercadona ha desarrollado un ecosistema de computer vision, es decir, visión por ordenador, y optimización algorítmica que pretende redefinir la logística retail. Mercadona desarrolla una prueba de concepto para realizar un mantenimiento predictivo eficiente de sus murales frigoríficos. Este modelo tiene la capacidad de analizar automáticamente los datos que provienen de sensores que están conectados a los equipos, pues sensores de temperatura, de presión, con el objetivo de encontrar patrones que puedan indicar un potencial fallo futuro. Sus colmenas, por así decirlo, sus almacenes robotizados, ya integran estos sistemas de computer vision para una optimización más operativa. Los llaman colmenas, ¿no? Desde Mercadona llaman a sus almacenes destinados a la compra por internet como colmenas. Y estos sensores, esta implementación de modelos de inteligencia artificial trabaja constantemente, su principal objetivo es mejorar todos los procesos dentro del flujo operacional para que el producto llegue en óptimas condiciones al cliente, ¿no? Telefónica también ha desarrollado una inteligencia artificial llamada Aura, que es un asistente conversacional que representa la frontera tecnológica entre el procesamiento de lenguaje natural. Es un asistente digital con inteligencia artificial. Al final lo que pretenden es transformar esa forma en la que los clientes se relacionan con Telefónica. Aura es una inteligencia cognitiva. A diferencia de otros asistentes digitales que realizan tareas automatizadas, Aura aprende del comportamiento del usuario y su modelo se basa principalmente en extraer la información más relevante del contexto de cada usuario y actuar de manera adecuada a cada situación. Al final, esta madurez tecnológica demuestra que el 70%, da como resultado que el 70% de los bancos ya implementan sistemas automatizados que combinan Machine Learning con análisis de datos para mejorar la precisión en la detección de amenazas, y la transformación es totalmente evidente también en retail. Las compañías, las empresas que integran inteligencia artificial y Big Data en su logística pueden reducir los costes operativos entre un 15 y un 30%, además de mejorar significativamente la precisión de sus pronósticos de demanda también. Luego, la tasa anual compuesta de mercado de procesamiento de lenguaje natural está creciendo constantemente, alcanzando hasta ahora unos niveles del 26,8%. Esta es la evolución del mercado, es decir, el procesamiento de procesamiento de lenguaje natural. Esta evolución, como vemos, también es exponencial, como ya vimos anteriormente en la gráfica de Cloud Computing, como ya vimos anteriormente en la gráfica del mercado de las TICs. Es decir, la evolución va a ser exponencial y registra una tasa de crecimiento, en este caso, de un 25 aproximadamente por ciento, de un 25-26%. Además de los casos nacionales que acabamos de mencionar, como Telefónica, Mercadona o Santander, también quería hacer una pequeña mención a otros casos de éxito internacionales, por ejemplo, como Netflix. Los sistemas de recomendación de contenido en Netflix están basados en algoritmo de Machine Learning. O los automóviles de Tesla, que utilizan el Computer Vision para la conducción autónoma. Google también está implementando el procesamiento avanzado de lenguaje natural en sus motores de búsqueda.
Y las implementaciones, como os pongo aquí, las implementaciones españolas compiten directamente con estos referentes globales. ¿Qué stack tecnológico es el más demandado por la industria? Bueno, la jerarquía de demanda está clarísimamente establecida. Python se ha consolidado como uno de los lenguajes de programación más populares en España, siendo además también la elección predilecta para proyectos que involucran inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis de datos o incluso desarrollo web o desarrollo de software. El posicionamiento técnico de Python ha llegado a ser uno de los mejores debido sobre todo al ecosistema de bibliotecas especializadas como Matplotlib, TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, Seaborg, Pandas, NumPy, es decir, bibliotecas muy especializadas y que ahora mismo tienen el potencial de poder cubrir todas las necesidades existentes en proyectos de inteligencia artificial y Big Data. La penetración es masiva. Bancos como BBVA utilizan Python para crear modelos predictivos que optimizan la gestión de riesgos. Startups TED también para construir aplicaciones escalables. Big Data, Scala, Java con Apache Spark son los lenguajes más potentes utilizados dentro del ecosistema Big Data para computación distribuida eficiente. Y Scala, que lo acabamos de mencionar, emerge como especialización crítica para Big Data. Scala, para todos aquellos que venís de programación, mezcla características de la programación. Tenemos ahí a alguien con el micro abierto. No sé si le podemos silenciar. Ahí está. Muchas gracias. Como decíamos, estábamos hablando de Scala, que al final es uno de los lenguajes de programación más potente que mezcla programación orientada a objetos con programación basada en funciones. Más potente para Big Data, ¿no? Para esta especialización en Big Data. ¿Por qué es tan potente Scala para Big Data? Bueno, pues porque tiene la capacidad de gestionar muchos datos con eficiencia y además es compatible con Java. Java y Scala en conjunto, con frameworks como Apache Spark, son ideales para esta computación distribuida. El duopolio, al final, a ver, pasamos por aquí, el duopolio en Deep Learning lo tienen TensorFlow y PyTorch. TensorFlow y PyTorch son los dos frameworks más populares para Deep Learning a día de hoy. TensorFlow fue desarrollado por Google. Es ampliamente este framework, esta biblioteca, es ampliamente usada en la industria para aplicaciones de producción a gran escala. TensorFlow lo podemos trabajar, está basado, podemos trabajar con él utilizando Python o utilizando su versión TensorFlow.js para JavaScript. PyTorch fue desarrollado por Meta, o sea, es decir, por Facebook, y es especialmente popular en investigación y sobre todo aplicaciones académicas. ¿Por qué? Porque su sintaxis es muy intuitiva y además tiene una característica de computación muy dinámica. Pero estos dos frameworks son son los que mantienen a día de hoy el duopolio dentro de aprendizaje profundo. Apache Spark representa la infraestructura de Big Data. Es una librería de Machine Learning escalable que se integra con, por ejemplo, con la plataforma Spark, siendo muy potente para Big Data. Como vemos, el ecosistema Spark integra todo el ecosistema de procesamiento distribuido. Y hablando de bases de datos no SQL, MongoDB lidera el segmento. Ya por tercer año consecutivo, MongoDB ha sido nombrado como líder
en el cuadrante de Gartner, el último estudio de Gartner de 2024, como líder para sistemas de gestión de bases de datos en la nube. La adopción empresarial que está teniendo también es muy, muy grande, es totalmente masiva. Base de datos no SQL es, de todas ellas, es la más popular, ha sido nombrada como la más popular en 2024 y además sigue siendo la elección preferida para aplicaciones que mantengan grandes volúmenes de datos no estructurados, como por ejemplo redes sociales o análisis en tiempo real, ¿no? Todo ese conjunto de datos no estructurados que nos dan las redes sociales, bueno, pues al final MongoDB es una de las opciones favoritas o preferidas para poder trabajar con todos ellos. Elasticsearch domina Search y Analytics. ¿Qué es Elasticsearch? Es una base de datos y un potente motor de búsqueda que se usa para analizar grandes cantidades de datos con muy baja latencia, o sea, con muy bajo retardo, de una forma muy, muy, muy eficiente. Al final tiene una arquitectura muy sofisticada. Nos permite manejar hilos de ejecución por cada shard, aumentando paralelización de búsquedas y operaciones. Traducido al cristiano, todo esto lo que nos permite es realizar búsquedas dentro de nuestros datos de una forma muchísimo más rápida de las que nos permiten otros componentes dentro de la industria. ¿Qué oportunidades salariales y de crecimiento? Aquí yo creo que llegamos a uno de los principales intereses de todos vosotros y de todas las personas que me preguntan, ¿no? Pero bueno, Alejandra, ¿cuánto dinero se gana cuando estamos hablando de Machine Learning, de Deep Learning, de Big Data? ¿Cuánto dinero se puede llegar a ganar? Bueno, aquí os traigo los datos en millones de dólares, ¿vale? Y su evolución, que será de un 10,8% anual hasta 2034. En 2024, el mercado de Big Data alcanzó un valor aproximado de 75.000 millones de dólares. Y además, el de Machine Learning rozaba los 90.000, los 90-100.000, los desarrolladores de Python o científicos de datos. Veis que están todos que evolucionan muy a la par. La tendencia de evolución es muy similar, siendo un poquito superior Machine Learning, Data Science, que es un científico de datos, Big Data Engineer o un desarrollador de Python. Pero están todas muy a la par. A ver si nos permite bajar. Claro, ¿no? Hemos llegado ya al final del bloque 4. Bueno, simplemente que profesionales de Machine Learning pueden ganar entre 120.000 y 187.000 por año. Ahora vamos a ver esto de una forma mucho más desgranada, ¿no? En el siguiente bloque, que es posicionamiento estratégico y salidas profesionales. ¿Qué salario? ¿Cuánto puedo ganar yo estudiando este tipo de formaciones? O sea, formándome en inteligencia artificial, formándome en Big Data, ¿cuáles pueden ser mis expectativas salariales? Bueno, comencemos hablando de la figura del Data Scientist, ¿no? Un científico de datos en España. ¿Qué puede ganar? Bueno, pues un perfil junior, que un perfil junior está entre 1 y 3 años de experiencia, gana entre 3.000 y 40.000 brutos anuales. Cuando ya pasamos a un mid-level, que es entre 3 y 5 años de experiencia, estamos hablando de 45 a 60.000 brutos anuales. Y los perfiles senior, que tienen más de 5 años, superan los 70.000 euros brutos anuales. En sectores, además, cuidado, como finanzas o como banca, los perfiles senior aumentan, o sea, pueden llegar a 80.000 anuales, debido a que la complejidad analítica requerida es mucho mayor, mucho mayor. Un ingeniero de DevOps. Un ingeniero de DevOps con una experiencia inferior a 2 años puede ganar entre 35.000 y 50.000 brutos anuales. Especialistas en cloud.
los especialistas en cloud computing, los senior, pueden superar los 100.000 brutos anuales. Por ejemplo, en posiciones como arquitecto de soluciones o CTO. Y el crecimiento en 2024, el incremento salarial proyectado entre 2024 y 2025 es del 15%. Así que podemos vaticinar que esto va a seguir aumentando. Según Michael Page, los profesionales de Cloud Computing Junior promedian entre 37.000 anuales y en etapas senior se incrementan hasta unos 72.000. Ya cuando hablamos de arquitectos de datos pues, o CTOs, ya sí que llegamos a esos 100.000. O sea que no está nada mal esas proyecciones que tenemos. El análisis de mercado, cuando hablamos de análisis de mercado Cloud Native, es decir, análisis de mercado de la nube, por así decirlo, vemos que el 47% de los roles disponibles corresponden a ingenieros de software, seguidos por ingenieros de DevOps, por ingenieros de plataforma y por ingenieros Site Reliability. Perdón. Estas posiciones, sobre todo las de Site Reliability Engineer, han experimentado una disminución del 30% comparado con 2023. Platform Engineer, sin embargo, muestra una tendencia ascendente. Por lo que, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Que siempre tenemos que estar pendientes de cómo evoluciona el sector, pero que si al final elegimos el tipo de formación correcta, nuestro futuro va a estar totalmente garantizado. El Site Reliability Engineer es el futuro de las operaciones, es la evolución natural de las operaciones tradicionales. Aplican principios de ingeniería para tratar operaciones como problemas de software. Son expertos en automatización, en monitorización y en respuesta a incidentes. Y las competencias técnicas fundamentales. Cuando hablamos de, por ejemplo, del entorno de la nube, la infrastructure as code y la containerización constituyen las competencias técnicas fundamentales que todo profesional debería tener. La infraestructura como código se lleva a cabo con lenguajes como, por ejemplo, lenguajes de programación como, por ejemplo, YAML. Y la containerización se debe trabajar con Docker Kubernetes, como habíamos dicho. Los salarios promedios oscilan entre 45.000 y 60.000 anuales en España. Y la demanda profesional, ¿dónde está? Pues en la migración hacia AWS, Google Cloud o Microsoft Azure. Es decir, la migración desde el entorno on-premise, que es el entorno actual, hacia estas arquitecturas en la nube. No me quiero alargar mucho más, pero quiero pasar ya a los ejemplos prácticos. Simplemente deciros, en resumen, un poquito de todo este bloque, qué stack tecnológico y cómo podemos aumentar nuestra diferenciación salarial, es decir, como stack tecnológico necesitamos para trabajar, para ser profesionales de Big Data y Machine Learning, Python con sus bibliotecas Pandas, NumPy, Scikit-learn. Para visualización de datos, Tableau, Power BI, SQL avanzado, Python con Matplotlib y Seaborg. Y para Big Data y Cloud Computing es fundamental Hadoop, Spark, AWS y Azure. El ROI de las certificaciones técnicas. El ROI es el retorno de la inversión. Siempre la recomendación va a ser que todo profesional se certifique. Es decir, las certificaciones generan incrementos salariales de entre el 10 y el 25%. Además, facilitan el acceso a diferentes puestos y, sobre todo, a diferentes rangos salariales como para superar los 50.000 brutos anuales, ¿no? También ofrecen un 100% de reconocimiento global. Y
dentro de nuestro curso, dentro del máster de programación de Big Data, se os prepara para diversas certificaciones oficiales, tanto de AWS como de Cisco como de Azure. Para finalizar, el futuro tech. ¿Dónde está? ¿Qué debo de hacer yo para afianzar mi futuro tecnológico? Tenemos que especializarnos, chicos. Tenemos que especializarnos de forma estratégica en cloud, en data science, en DevOps. Tenemos que, además de especializarnos, optar a realizar certificaciones oficiales de Amazon, de Microsoft, de Google y planificar nuestra trayectoria profesional de junior a arquitecto cloud o a ingeniero de datos o a data scientist, ¿no? Científico de datos. Esto es posible, pasar de los 30.000 a los 100.000 es posible, con trabajo y con una buena planificación. Y llegados a este punto, no me voy a extender mucho más, Jaime, voy a mostrar algunos ejemplos para que poneros un poco, abriros un poco el apetito con lo que vamos a ver en el curso. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo de regresión logística. Vamos a volver a conectar. Esta aplicación es la aplicación Google Colab, que nos permite, es una aplicación que se ejecuta en la nube para desarrollar algoritmos para poder realizar implementaciones con ejecución directa y con ejecución en tiempo real, ¿no? Aquí tenemos un algoritmo de Machine Learning, un algoritmo de regresión logística que, partiendo de un dataset, no me voy a parar a explicar el código, eso ya lo aprenderemos y lo veremos todo tranquilamente en el máster, pero partiendo de un dataset, de una fuente de datos sobre diferentes pacientes de cáncer, pretende inspeccionarlo, vamos a ejecutarlo, y pretende analizar todos los datos de esos pacientes y el algoritmo poder encontrar patrones para predecir, basándose en los datos, si un paciente va a tener o no tener cáncer. Vamos a ver la ejecución. ¿Veis que aquí ha realizado todo el análisis? Vemos todas las variables que va a implementar, ¿no? Que va a analizar, y tras analizar esas variables y pasarlas por nuestro algoritmo de regresión logística, ha determinado que cada uno de estos numeritos que corresponde a un paciente, esta es su predicción real, o sea, lo que es si tiene un cáncer maligno o benigno, y esto es lo que ha predicho el algoritmo que tenemos aquí desarrollado. Como veis, acierta en la mayoría de los casos, es decir, cuando un paciente tiene un cáncer maligno, lo predice como maligno. Y benigno exactamente igual. Este tipo de algoritmos se pueden utilizar, por ejemplo, en aplicaciones en centros médicos de la siguiente forma. Fijaos, voy a ejecutar esta segunda parte que me permite poner a prueba y ejecutar el modelo. En esta segunda parte, mi algoritmo me va a pedir que ingrese unos valores para poder realizar la predicción, los valores de un nuevo paciente. Ya ha aprendido el algoritmo a partir de los datos que yo le he dado, de una gran base de datos, y ya es capaz de, a partir de nuevos datos que yo introduzca de otro nuevo paciente, decirme si el paciente tiene un cáncer maligno o benigno. Yo voy a meterle aquí pues algunos datos, por ejemplo, 2, vamos a meterle 3, 1, me los voy a inventar, los datos. Ya estáis viendo los puntos cóncavos, compacidad promedio, todo esto son parámetros que sirven en el entorno, como decían mis alumnos de este año, criterio experto, ¿no? Que sirven en el ámbito de la medicina para determinar si un cáncer es maligno o benigno, ¿no? Todos estos datos surgen de diferentes pruebas que se hacen a los pacientes. Y una vez que se introducen todos los valores a la máquina, en este caso, mala suerte, el modelo ha predicho que nuestro paciente tiene, su predicción es que un cáncer maligno y que además tiene un 100% de confianza, ¿no? Con estos datos que yo le he metido aquí.
Esta es una de las aplicaciones reales que a día de hoy tienen estos algoritmos de inteligencia artificial. Los transformers, pasamos del machine learning al aprendizaje profundo, en los que los transformers son quizá los reyes. Y aquí os he dejado preparado un ejemplo de transformer que introduciendo, es un análisis de sentimientos multilingüe, introduciéndole un texto es capaz de predecir si el análisis es positivo o negativo. Por ejemplo, voy a poner me gusta programar en Python. Al ejecutar, vaya, se ha perdido la conexión con el servidor. Estos son fallos del directo. No pasa nada. Pero al ejecutar, el modelo es capaz de decirnos, vamos a volver a ejecutar todas las celdas, si el sentimiento es positivo o negativo. O sea, basándonos en estos transformers, veis que además son programas muy, muy sencillos que utilizan otras APIs de terceros para poder definir, para poder crear estas aplicaciones. A ver si por aquí se ejecuta alguna y si no pasamos al siguiente ejemplo rápidamente. Como esto va a tardar un poquito más, os voy a enseñar uno de los más chulos que tengo por aquí preparados. Tenía varios, os voy a enseñar quizás el más visual, el más vistoso, el más chulo que tenemos. A ver, que lo pongo por aquí en pantalla. Y os vuelvo a compartir. Os voy a compartir la pantalla completa, vais a conocer todos mis oscuros secretos. Ahí está. Fijaos, aquí tengo abierto el editor de Visual Studio Code con un programa que he desarrollado, que ya está predesarrollado, para reconocimiento facial. Para ejecutar este programa, lo ejecutamos directamente en consola, esperamos a que esté activo y a que nos aparezca este menú. Estas son pruebas que yo he hecho antes para comprobar que todo estaba correcto. Efectivamente, aquí tenemos el menú. No sé si lo estáis viendo muy bien, lo voy a poner más grande. Ahí está. Al ejecutar el programa me aparece este menú que me dice que puedo iniciar reconocimiento facial en vivo, etiquetar rostros desconocidos o salir del programa. Vamos a escoger la opción 1 para que inicie la opción reconocimiento facial en vivo. Ahora mismo está, vamos a abrir la cámara, está conectando directamente con mi cámara, con la cámara de mi dispositivo, y veis que si me voy moviendo va reconociendo mi rostro y como tiene ya almacenada en mi base de datos mi rostro, veis que pone aquí mi nombre Alejandra. Vamos a salir del programa presionando la letra Q y vamos a eliminar el conjunto de rostros que tenemos aquí almacenados. Ahí está mi cara, que en primer plano las caras siempre son horribles, ¿verdad? Vamos a volver a ejecutar el programa. Y aquí vemos que ahora mismo, como ya no tiene mi rostro almacenado en la base de datos, veis que lo está guardando aquí, está guardando instantáneas de mi rostro y que me interpreta como desconocido. Es decir, este programa es capaz de identificar rostros conocidos y de los rostros desconocidos, vamos a parar ya el programa, permitir que los etiquetemos para añadirlos a la base de datos. Veis, aquí está el rostro, estoy yo mientras estoy hablando, fantástico. Y tengo aquí otros ejemplos, pero los vamos a dejar para todos aquellos que nos pidáis por correo electrónico a Jaime o a mí. Por ejemplo, tengo aquí uno de reconocimiento de texto por voz, hablado, y otro de análisis de texto. Pero como ya nos estamos pasando del tiempo reglamentario, vamos a dejarlo para otra ocasión o para aquellos que nos pidáis y doy paso a mi compañero Jaime. Impresionante, Alejandra. Yo me creía un experto en, en la inteligencia artificial porque usé el ChatGPT 2 veces. Y fíjate todo lo que hay detrás, todo lo que se puede hacer, es una maravilla. Y todo lo que hay también por delante, es decir, todo ese futuro profesional al que se puede acceder.
Nosotros, como sabéis, todos los que estáis aquí, una de las cosas que hacemos en la Cámara es formar a la gente. Para eso tenemos para acceder a este mercado laboral de la inteligencia artificial, tenemos una propuesta que os voy a enseñar. Si encuentro donde se comparte la pantalla. Vale, ¿lo estáis viendo? No, no vemos, no. Ahora sí, Ahora veis un PDF que se llama Requisitos de acceso. ¿Eh? correcto. Vale, fenomenal. Pues Sí, yo os Jaime, explico. Venga, fenomenal. Pues yo os explico. Este máster de especialización en inteligencia artificial y Big Data se puede acceder desde, es lo que se llama el máster de FP. Y se puede acceder desde los grados superiores de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, desarrollo de aplicaciones web, administración de sistemas informáticos, sistemas de telecomunicaciones, mecatrónica industrial, automatización y robótica. También se puede acceder sin estas titulaciones mediante un acceso, mediante un examen de acceso, una prueba de conocimientos, porque como habéis visto, hay que tener conocimientos de Java, conocimiento de Python, es decir, hay que saber programar. Entonces, aquellos profesionales que no tengan la titulación y que quieran acceder al máster, pueden hacerlo mediante un examen. En ese caso, la titulación que se obtiene no es la titulación de máster profesional, es también una titulación oficial, pero es la titulación de especialista en inteligencia artificial y Big Data. Se trata al máster de un curso de 600 horas de duración. Empezamos el 1 de octubre hasta el 19 de junio. Las clases, al ser 600 horas en ese periodo, las clases se imparten de 18 a 21:30 de lunes a jueves y los viernes son online de 17 a 21 horas. Hay, además, en este momento, para todos aquellos que queráis hacer la inscripción en el curso, esta forma de pago de 4.000, o sea, este precio de 4.200 euros, hay una matrícula de 600 euros y luego una cantidad, el resto, los otros 3.600, se pueden fraccionar mediante un convenio que tenemos con el Sabadell en mensualidades de 315 euros. Ahora mismo hay un descuento del 50% en la matrícula, es decir, la matrícula en vez de 600 euros, la reserva de la matrícula, son 300 euros. Yo os voy a pasar toda esta información por correo electrónico a todos los asistentes y también os pasaremos el enlace del vídeo. Os agradezco mucho a todos, dejo de compartir. Os agradezco mucho a todos vuestra presencia, vuestra asistencia a esta masterclass y especialmente a Alejandra y a la exhibición maravillosa que nos ha hecho de estas tecnologías, que nos han dejado a mí por lo menos con la boca abierta. Me ha parecido espectacular, así que muchísimas gracias de verdad, Alejandra, y gracias a todos. Gracias a ti, Jaime, a la Cámara, por crear estas formaciones tan maravillosas para expandir, para crear nuevos profesionales. Y gracias a todos los que habéis asistido a esta formación. Espero que os haya gustado. Fenomenal, pues vamos a cortar. Un abrazo a todos. Gracias, Alejandra. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.